continuación vamos a escuchar una obra de Isidora Seger, una de las compositoras más prolíficas del siglo XIX en Chile, y sin embargo todo su corpus de obras, las obras que escribió, no fueron precisamente hechas para que se escucharan en público, muy por el contrario. Estas obras fueron hechas para que las escucharan sus familiares y sus amigos cercanos. Sus obras sobreviven hasta el día de hoy gracias a su familia principalmente, que conservó su legado a través de sus álbumes, donde juntaba correspondencia, partituras, retratos, cartas. Este álbum lo pueden visitar, ¿cierto?, en el archivo central de la Universidad de Chile. En caso de querer consultarlo, está digitalizado también. Y esta obra justamente está en este álbum. Esta obra originalmente es para piano y voz, es música de salón, como decía en un principio, hecha para ser compartida con los más cercanos en la casa de las personas. Pese a ser una de las compositoras que más obras editó pero no publicó, ella no es tan conocida al día de hoy. Bueno, quizás de las compositoras de la época, quizás sí, la conocemos por la sala Isidora Seger de la Universidad de Chile, pero quizás no somos tan expertos en su obra, no las hemos escuchado. Y nuestro objetivo como orquesta justamente es traer estas obras y hacer que suenen y darles una nueva vida y una nueva interpretación.
Gracias. A continuación vamos a escuchar una obra de Tinatec, que es la segunda compositora más prolífica del siglo XIX, chilena. En esta ocasión vamos a escuchar La Sensitiva, que es una obra creada para justamente el salón. Originalmente está escrita para piano y es una danza, la reloja es una danza similar al vals, donde, claro, probablemente cuando la compuso no fue hecha para ser bailada, probablemente, sino que fue hecha para ser escuchada en el salón y demostrar el virtuosismo del intérprete o la intérprete que estuviera tocando. Eso lo trasladamos a orquesta de cuerdas. Y bueno, tiene su desafío justamente trasladar este virtuosismo del piano a las cuerdas, pero yo creo que los chicos acá lo lograron bastante bien. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar.
graduadas del Conservatorio Nacional de México. Y justamente esta obra, el Cuarteto Estudio Clásico, fue una de las obras, fueron varias, que presentó frente a la comisión que la evaluó como compositora. En esta ocasión también vamos a ampliarla, este cuarteto, le vamos a sumar ahí el contrabajo y las duplicaciones de voces. Es una obra bastante extensa, dura aproximadamente 20 minutos, son 4 movimientos y pasa por distintos tiempos, distintos estados emocionales, podríamos llamarle, y tiene una estética mucho más clásica. Nosotros también la abordamos de esa forma. Y estamos con eso. Sí, claro.
La última obra pertenece a Mount Valerie White. Nosotros somos la orquesta latinoamericana y estamos tocando a una inglesa. Pero eso tiene un motivo. Esta compositora, que viajó durante toda su vida por muchos países, en uno de esos países que visitó fue justamente Chile, en el 1881, a raíz de que su madre había fallecido y ella, dentro de su duelo y su tristeza, decide reunirse con su familia. Ella tenía a su hermana viviendo acá y su hermana estaba casada con un chileno. Dentro de muchas anécdotas que uno puede consultar en sus memorias, afortunadamente ella escribió sus memorias, ella cuenta que conoció la cazuela, conoció la hormita, conoció la zamacueca, que mutó hasta lo que hoy conocemos como cueca. Entonces, en este añito que estuvo aquí en Chile, tomó varias cosas, entre una de ellas compró una guitarra que la acompañó por el resto de su vida. Cuando ella no podía tocar piano, tocaba su guitarra chilena. Y una de las cosas que se llevó para allá también fue esta zamacueca, que cuando volvió a Inglaterra en 1882 la publicó en una colección para dos pianos, en realidad pianos cuatro manos, y uno de estos aires que ella llamó aires sudamericanos es esta zamacueca. Y con esto nos despedimos.